Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Mesa Cuadrada. Me da gusto saludarle. Soy Enrique Lascano. Y como siempre, les saludo en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Hoy con un tema muy interesante. Mire, uno de los grandes instrumentos que ha tenido el gobierno federal para el combate a la pobreza ha sido una de sus instituciones, que en estos días está cumpliendo 25 años de haberse creado. Me refiero a CEDESON, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal. Hoy vamos a hablar sobre esto, hoy vamos a hablar sobre cuáles son los retos a seguir después de un cuarto de siglo, qué han hecho, cuál ha sido su trabajo para abatir el fenómeno de la pobreza y la desigualdad. Y me acompaña, como siempre, en esta mesa de discusión, Verónica Ortiz. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. Doctor Javier Oliva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y te lo conoce, periodista Pepe Ureña. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. Y nos acompaña Eduardo Calderón Cuevas, que es el jefe de la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, Enrique, Verónica, Javier, Pepe. Un placer estar aquí con ustedes. Yo no sé si estás de acuerdo con este pequeño contexto que hacía yo de la Secretaría y de lo que ha sido estos 25 años. No, me parece que es un excelente contexto porque precisamente hace unos días el presidente Enrique Peña Nieto encabezó el acto conmemorativo de los 25 años de la CEDESOL. Yo quisiera compartirles que el tono de ese evento fue precisamente de hacer una reflexión, un balance de qué es lo que ha pasado en nuestro país estos últimos 25 años y los retos que tenemos, ¿no?, en el México del futuro, ¿no?, en la política social que debemos de seguir construyendo. Quisiera aquí compartirles también que en ese balance, claramente viendo las cifras del INEGI de cómo era México hace 25 años y cómo es ahora, vemos que en temas de acceso a los derechos sociales o su no acceso, que se traduce como en una carencia social, México ha reducido, ¿no?, esas brechas en nuestro país. Hoy en día estamos en los mínimos históricos de las cifras alrededor de las carencias sociales. Déjame ponerte un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de salud, hace 25 años, México, solamente 4 de cada 10 mexicanos tenían acceso a un doctor, tenían acceso a su derecho social de salud. 4 de cada 10. Sí, solo el 40%. 40%. Sí. Hoy la cifra es 8 de cada 10, es decir, se duplicó, ¿no?, en estos últimos años el poder tener ese acceso a derecho social garantizado. Lo mismo puedes ver en otros componentes, ¿no?, que conforman la medición oficial de pobreza en nuestro país. Puedes ver el componente también en educación, puedes ver el componente en la calidad y espacios de la vivienda, puedes ver el tema de seguridad social y con los datos oficiales se demuestra claramente que ha habido un avance importante. Muy bien. Así es. Javier. Sí, yo quisiera plantearlo desde esta perspectiva, Eduardo, y gracias por venir a nuestra mesa. Y, por ejemplo, yo creo que la estructura administrativa de cualquier gobierno te refleja sus prioridades o sus inquietudes. Pongo 2 ejemplos. En Estados Unidos, por ejemplo, existe el Departamento de los Veteranos, es decir, que se encarga de atender todo lo que implica las familias de los que han ido a la guerra, su reinserción, medicinas, o si mueren, pues las pensiones de las familias, etcétera. En Alemania, por ejemplo, existe el Ministerio de los Jóvenes, la Familia y los Ancianos, ¿no? Entonces, con una política directamente relacionada con sus prioridades. Cuando se crea la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no?, evidentemente muestra esta vocación del Estado mexicano, no del gobierno en turno, sino me refiero del Estado en su conjunto, por esta pues larga tradición que han tenido las instituciones en México apegadas a los intereses generales de la sociedad. Pienso en la fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, pienso en el ISSSTE, es decir, todo lo que significa la política social. Y en ese sentido, la Secretaría de Desarrollo Social atiende, digamos, en la agenda de las prioridades del Estado mexicano el tema de la pobreza. Y ligado con la pobreza, lo dijo muy bien Enrique en la introducción, está el tema de la injusticia y de la desigualdad, ¿no?
Yo creo que el tema de la pobreza no solamente se limita a los accesos a cierto tipo de salario, obras de infraestructura, sino también tiene que ver con la calidad de vida de la propia ciudadanía. Entonces, pobreza, injusticia y desigualdad en el contexto latinoamericano es un factor muy, muy peculiar, muy polémico, y me parece que en el vis a vis, el Estado mexicano, insisto, en esta trayectoria, tiene mucho que decir sobre estos temas. Incluso creo que las mediciones internacionales también ayudan, no solamente en el sentido de compararnos contra nosotros mismos, sino compararnos contra otros países con cierto nivel de desarrollo, con un ingreso per cápita aproximado, con un Producto Interno Bruto equiparable, y ver cómo nos encontramos. Y creo que hay con toda franqueza hay que decirlo, hay notas positivas en ese sentido. ¿Cómo andamos a nivel internacional en estas mediciones, en estos rendimientos? Pues mira, precisamente si tú te comparas, ¿no?, en cómo se mide la pobreza internacionalmente, puedes ver que como país hemos construido una medición multidimensional. México fue el primer país del mundo en poder implementar una medición que no solamente tomara en cuenta el ingreso, ¿no?, como bienestar de calidad de vida, sino que también tomara en cuenta los derechos sociales que están establecidos en nuestra Constitución. Entonces, pero es una medición muy estricta, ¿sí? Por ejemplo, en 2014, la cifra de mexicanos que con esta medición multidimensional que vivían en pobreza era alrededor de 55 millones de personas. Pero si tú le preguntaras, por ejemplo, a algunos organismos como el Banco Mundial, ¿cuántos pobres hay en México? ¿Sí? Como él utiliza otra medición nada más basada en el ingreso de $1.90, ¿no?, al día, te diría que en México nada más hay 7 millones de personas. Si le preguntas al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que empieza a utilizar otros, ¿no?, otros componentes como ingresos, salud y educación, entonces te dice que en México había alrededor de 20 millones de personas en pobreza. Entonces yo creo que una de las cosas que hemos construido y de manera articulada, no solamente desde el gobierno, sino también con los académicos, con las organizaciones de la sociedad civil, fue una métrica, ¿sí?, confiable, que precisamente nos pudiera dar un patrón para México y para los mexicanos que consideramos que debe de ser justo, ¿sí? Y sobre todo también alineado, ¿no?, a lo que marca la Constitución de 1917. Y ahorita me voy un poco a los otros comentarios que hacías, de las prioridades que hemos puesto como país para la construcción de este andamiaje institucional que pudiera luego resolver esas necesidades. En 1917 se marca en la Constitución estos derechos sociales: el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna. Y lo que hemos hecho como país a lo largo de esos años pues fue construir esas instituciones que permitieran garantizar el acceso efectivo a ese derecho. Surge la Secretaría de Educación Pública, surge la Secretaría de Salud, surge el Infonavit. La Secretaría de Trabajo. Sí, claro. Y precisamente hace 25 años surge la Sedesol, pero con el objetivo precisamente poder orquestar, organizar y coordinar diferentes programas, ¿no?, que incidían, ¿no?, en algunos de los componentes y que estaban desarticulados. Estamos hablando, existía el Sistema Nacional Alimentario antes, existía el Programa Nacional de Solidaridad, existía la SEDUVE, ¿no?, esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y entonces la Sedesol nace precisamente con esa prioridad y con esa filosofía: cómo poder, ¿no?, construir una dependencia que articule y que vaya avanzando de una política asistencialista a una política de acceso a los derechos sociales. Muy bien. Como tal. En este momento, digamos, ¿cuántos objetivos se han alcanzado de lo que se puso cuando se creó la Sedesol, que se puso como objetivos para esta etapa del milenio? Pues mira, los objetivos fueron precisamente que las personas pues vivieran mejor, ¿no?, y que todos estos derechos se les fueran garantizando. Déjame ponerte otros ejemplos de los avances que han habido. Si por ejemplo ves en México hace 25 años cómo vivían las personas, vivían con techos precarios, ¿no?, sus techos de lámina, que en cualquier desastre natural también se perjudicaba pues su patrimonio básico. Hoy en el país, después de 25 años,
se redujo hasta una sexta parte nada más de los hogares ya tienen todavía siguen teniendo esta problemática. Hay un avance también muy, muy importante. Más de 9 de cada 10 hogares ya tiene un techo firme. Lo mismo pasaba con drenaje, ¿no? Lo mismo pasaba con pisos de tierra. Y había en nuestro país muchos hogares que ni siquiera tenían acceso a la electricidad, ¿no? O al agua. ¿Sí? Y hoy 99 de cada 100 hogares en México ya tienen acceso a la electricidad. Entonces, por un lado tienes que ir, ¿no? como secretaría buscando resolver, ¿no? Y crear pisos mínimos de bienestar en los hogares que pueden tener una condición extrema, ¿no? O pueden estar en pobreza extrema. Para eso también se han implementado programas muy importantes en la Sedesol, como es Diconsa, ¿no? Las tiendas Diconsa, no sé si ustedes sepan, pero hay 27,000 en nuestro país. Es la red de abasto de alimentos más grande de toda América Latina. ¿Sí? Entonces, en esas tiendas Diconsa se vende la canasta básica a precios mucho más baratos. ¿Sí? Se vende y se genera un margen de ahorro a los hogares de alrededor del 22%. Entonces pueden comprar el frijol, el arroz, azúcar, los productos de la canasta básica los pueden comprar los hogares que más lo necesitan a un precio mucho más justo y más barato. También otras cosas que ha hecho la Sedesol y ha alcanzado sus metas ha sido, por ejemplo, el programa de Liconza, de la distribución de una leche nutritiva para que todos los hogares en la mañana los niños puedan desayunar con una leche nutritiva y antes de irse a dormir también se vayan con su vasito de leche bien servido. Esto, en esta administración, el presidente y el secretario Miranda le dieron un giro a la política también de Liconza para que llegara mucho más a las zonas rurales y se vendiera a precios diferenciados. ¿Cuánto cuesta un litro de leche en el supermercado? Te cuesta aproximadamente como 17 pesos el litro, ¿sí? En promedio. En las tiendas, en los 300 municipios de menor índice de desarrollo humano en el país, se vende a $1 el litro de leche a las personas para que puedas, si tienen algún problema de alimentación, pues puedan tener ese producto garantizado. En Chiapas, Oaxaca y en Guerrero, la leche se vende a $4.50 y en el resto del país se vende a $5.50. Pero este tipo de políticas no es solamente como para darle y un apoyo a la economía familiar, sino también, por otro lado, apoyas a los productores nacionales de leche, porque les consumes y compras la leche nacional, las creas, ¿no? La depositas en almacenes y luego pues haces que se distribuya a estos precios accesibles. Entonces, son cosas que hemos construido en diferentes momentos de desarrollo de la Sedesol, que las evaluamos, que las analizamos, vemos cómo se mejora y en un proceso de mejora continua buscamos que se sigan instrumentando y llegando a todos los hogares de los mexicanos. Muy bien. Así es. Sí, muchas veces me parece muy interesante y yo tenía una reflexión un poquito más amplia, ¿no? O más de una visión un poco más lejana que me parece interesante. Tú estás haciendo justamente el recuento de estos 25 años y me parece, digamos, pertinente señalar que hace 25 años, cuando se creó la Sedesol, estábamos en un contexto que de alguna manera se parece al de ahora. Es decir, en una administración en la cual se negociaba el Tratado de Libre Comercio entonces, ahora lo estamos renegociando, en una administración en la que se impulsaron reformas económicas de enorme calado, no solo económicas, sino, pero sobre todo de enorme calado, lo mismo que estamos viendo en esta administración. Y coincide justamente este aniversario con la reflexión que tú hacías de la celebración y del mensaje del presidente, que me parece muy pertinente, como en ambos momentos, si bien ha habido avances, hay un como reconocimiento de que el desarrollo económico per se es una condición necesaria, más no suficiente. Hay gente que de alguna manera va a quedar excluida, y eso lo hemos hablado muchísimo, desde las famosas, ¿no?, sociedades del descarte y del tema de que la globalización no le llega a todo mundo. Lo mismo sucedía hace 25 años y ahora con los avances que hemos tenido, pero estamos incluso a nivel mundial, ¿no? Y lo podemos ver, como decía Javier, este tema de las desigualdades y de los que se han sentido de alguna manera excluidos del progreso, bueno, pues nada más y nada menos fueron los que llevaron a Donald Trump, por ejemplo, a la presidencia, ¿no? Entonces, tiene un efecto, quiere decir, no solo en México, sino a nivel mundial. Pero me parece interesante porque estamos en una situación en la que de alguna manera hay un paralelismo y
estamos festejando los avances, pero también reconociendo que hay que cerrar esas brechas entre los muchos Méxicos que hay, ¿no? Los Méxicos en donde hay crecimientos casi a niveles europeos de primer mundo y ese México que todavía tenemos rezagado y al que tú haces alusión de que se está atendiendo, ¿no? Sí. Dejan hacer una pausa y al regreso le das respuesta, Eduardo. Claro que sí. Vamos a un corte, no se vaya. Esto es Mesa Cuadrada, regresamos. Estamos hablando de los 25 años de la Secretaría de Desarrollo Social. Volvemos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta. Nos quedamos con una respuesta pendiente. Sí. Pues mira, Enrique, Verónica, yo creo que la mejor forma de combatir la pobreza es generando riqueza, que esa riqueza se redistribuya y uno de los mejores mecanismos para hacerlo es con la creación de empleo, ¿no? En esta administración tú puedes ver que ya estamos llegando a la cifra de casi 3 millones, ¿no?, de nuevos asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta cifra es histórica, comparándola con cualquier otro periodo anterior. Y lo que genera eso pues, son mejoras en los ingresos de los hogares, pero también otros satisfactores que son muy importantes. Un contrato formal te da estabilidad, te da prestaciones sociales, te da que puedas estar pensando en tu futuro, en tu pensión, en estar empezando a utilizar los nuevos mecanismos y sistemas financieros de las Afores para poder estar ahorrando y planeando hacia tu futuro y que otros imprevistos que puedas tener a lo largo de tu ciclo de vida no te vayan también a afectar. Entonces, definitivamente ese creo que es uno de los retos que tenemos como país, cómo seguir creando mejores empleos. Hemos avanzado y también cómo utilizar, ¿no?, la política económica y la política social para poder estar fomentando la inclusión productiva. Claro. Precisamente la evolución de un programa de la Sedesol emblemático que ha sido a lo largo de estos 25 años, que empezó siendo Progresa, luego Oportunidades, ahora Prospera. Parte de este nuevo componente que le da la característica a Prospera es estar fomentando la inclusión financiera y la inclusión productiva de los beneficiarios de este programa y de este padrón que tenemos de 6.6 millones de jefas de hogar. Entonces, este es uno de los retos que también se habló en esta conmemoración de los 25 años. Cómo seguir potenciando la inclusión productiva de las personas. Hay dos instrumentos también que tenemos dentro de la Sedesol. Se resectorizó este año el Instituto Nacional de la Economía Social. Antes estaba en Economía y ahora está en la Secretaría de Desarrollo Social, precisamente para estar apoyando a esas mujeres que se organizan de manera colectiva, que presentan un proyecto productivo, que lo que necesitan pues es nada más acompañamiento, algunos recursos, pero sobre todo asistencia técnica, que son bien cumplidoras y que por sus propios medios, por sus propias capacidades puedan también ir creando su desarrollo social. Entonces, este es uno de los giros importantes que se está dando en la política social, pero tenemos que seguir invirtiendo recursos para que esto, ¿no?, siga creciendo y vaya precisamente en lo que tú mencionabas, Verónica, seguir fortaleciendo la economía del país, pero a través también de mecanismos como la política social. ¿Cómo habría que ver los números estos de Coneval, pues ese cálculo de la pobreza, Eduardo? Pues mira, primero que nada, es importante decir que el cálculo de la pobreza se hace por, primero, una institución que es el INEGI, que hemos construido como mexicanos a lo largo de muchos años, y que su información es de la más alta calidad, con procesos internos, ¿no?, de generación de esa información muy sólidos y reconocidos a nivel internacional. Entonces, lo que hace el INEGI para calcular la pobreza es levantar la información, visita los hogares y levanta toda su información socioeconómica. Entonces, se crea esta encuesta que se llama la ENIG, ¿no?, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Entonces, con esa información, lo que hace el Coneval ya después, y está mandatado por la Ley General de Desarrollo Social el Coneval, con principios objetivos, con principios comparables, hacer el cálculo y dar a conocer ese cálculo de manera objetiva. El Coneval está constituido
por excelentes, ¿no?, académicos en su consejo de administración, y ellos son los que, ¿no?, pues, revisan, evalúan que también esta metodología se esté haciendo de la manera correcta. Entonces, estamos, ¿no?, muy positivos de los resultados que se han dado últimamente, viendo la evolución de nuestro país, sobre todo también en la pobreza extrema alimentaria, que es la más lacerante, y que como país son las que tenemos que estar también focalizando los esfuerzos para eliminarla, ¿no?, y poderla sacar, ¿no?, por completo. Pero también hay que poner también en su justa dimensión todos estos avances. Tenemos que verlo en una perspectiva que seguimos teniendo retos en nuestro país, retos que lo que necesitas es que todos los que participan en combatir la pobreza sean corresponsables. El gobierno federal, los gobiernos estatales, los municipios, pero también que trabajes muy de la mano con los empresarios, con el sector privado y con las organizaciones de la sociedad civil. Eso es la Estrategia Nacional de Inclusión, eso es lo que el presidente también formalizó en el acto conmemorativo de los 25 años. Esa es como la hoja de ruta, ¿no?, que tenemos y que trabajamos con cualquier estado, de cualquier tinte político, ¿sí?, para que trabajemos de manera coordinada, compartiendo información, compartiendo padrones, para poder hacer políticas efectivas que ayudan a seguir garantizando el acceso de los derechos sociales de los mexicanos. Muy bien. Javier. Sí, Eduardo, pensando en este aniversario de la fundación de la Secretaría, y también observando los ajustes demográficos que se viven en la mayor parte del mundo y por supuesto en México, junto con los efectos que tienen las tecnologías en la vida cotidiana, ¿cómo te imaginas los próximos 20 años de la Secretaría de Desarrollo Social? Sobre todo pensando que estos desequilibrios, siempre no hay sociedades perfectas, hay sociedades perfectibles, ¿no? Y en ese sentido, la herramienta para países como el nuestro, la herramienta de la política social, pues se vuelve un elemento ya no solamente de desarrollo social, sino de desarrollo del país, ¿no? No puede haber un país desarrollado con una sociedad subdesarrollada, o marginada, o maltratada. Entonces, ¿cómo te imaginarías a la Secretaría de Desarrollo Social? Digo, más allá de la coyuntura sucesoria que estamos viviendo, desde luego, sino me refiero a como institución ante los retos. El cambio demográfico va a ser muy importante. El bono demográfico ya se nos está acabando. ¿No? Entonces, ¿cómo imaginamos a la Secretaría de Desarrollo Social ante los retos que se le avecinan al país? Que vienen, pues ya están tocando la puerta, por decirlo de una manera metafórica, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta, me encanta. Mira, yo me imagino que la Sedesol en los próximos 25 años tiene que estar fortaleciendo a través de la tecnología los mecanismos de estar, ¿no?, cerca de la ciudadanía. Siempre se ha caracterizado la Sedesol, es la dependencia del gobierno federal que está en todo el país y que le interesa estar cerca de las personas, acompañando a las personas en su desarrollo. Pero creo que innovando en la política social a través de estas tecnologías y estas herramientas como en los celulares, poder, ¿no?, tener ese contacto también mucho más cercano con la ciudadanía, poder escucharla también de manera pues casi en tiempo real, ¿no? Me imagino una Sedesol en donde utilizando esos mecanismos pues pueda dar un servicio mucho más, ¿no?, pertinente, de una calidad excepcional. Por ejemplo, los adultos mayores, pensando en este efecto demográfico en donde van a requerir mucho más servicios de calidad y de atención. Entonces, sin lugar a dudas, me imagino que tenemos que seguir trabajando en desarrollar esas herramientas y utilizarlas para un servicio. Y también me imagino una Sedesol en donde utilice la innovación y las herramientas tecnológicas para una mejor planeación y focalización de los programas. Que no se partidice, ¿no? Es decir, yo no diría no se politice porque, bueno, es un trabajo político, ¿no? Es una dependencia de gobierno. Es una dependencia de gobierno, pero que no se partidice. Es decir, que no haya una intencionalidad, ¿no?, de partidizar una ayuda, pues, o un combate a la pobreza con fines electoreros o políticos. Pues para eso es que tienes que tener pues, sistemas de información, ¿no? Herramientas en donde puedas tener y consolidar un padrón único de beneficiarios. Así lo instruyó también el presidente en el acto conmemorativo.
Tú tienes que tener pues, una información en donde quiénes son las personas que están recibiendo el apoyo, que esas personas sepan que lo reciben no por un concepto asistencialista, sino porque es su derecho, ¿sí? Y que ese padrón pues esté blindado frente a cualquier circunstancia o cualquier momento político, ¿no? Entonces yo sí me imagino una Sedesol en el futuro en donde precisamente consolide este padrón único de beneficiario, lo utilice como herramientas de diagnóstico, de evaluación y de planeación, que trabaje con cualquier, ¿no?, estado y municipio para que sean más focalizadas estas intervenciones y seguir reforzando la transparencia y rendición de cuentas. Eso también me parece fundamental. En estos 2 últimos años que hemos tenido mucha actividad política y elecciones, se han hecho 2 estrategias muy claras, ¿sí? Y que van de la mano con lo que platicábamos, Javier. Primero que nada, se ha fortalecido la vigilancia ciudadana. ¿Qué es esto? ¿Sí? Tú tienes contraloras sociales. Todas las mujeres, por ejemplo, beneficiarias de Prospera, pueden crear un comité de Contraloría Social y la propia ciudadanía vigila que los programas sociales se le den a las personas que lo necesitan, ¿sí? Y que al mismo tiempo, si ven alguna irregularidad, ¿sí?, la puedan denunciar por los canales correspondientes, como la función pública. El testigo social. Ajá. Sí, exacto. Es esa figura, contralor social, testigo social. Entonces, ellos tienen muy claramente también, se les ha capacitado. Tenemos en el país, con la Sedesol, en esta dependencia, más de 500,000 contraloras sociales que vigilan el correcto funcionamiento de los programas y generan las respectivas denuncias si hay alguna irregularidad. Por otro lado, de las cosas que hemos hecho también es el blindaje electoral, ¿sí? El blindaje electoral consiste en que cuando está la veda, ¿sí?, lo que tú tienes que hacer es, por ejemplo, pues tú ya tienes un padrón recurrente, ¿sí?, pero también tienes programas que salen por convocatoria. Nosotros en la Sedesol hemos cancelado esos programas que salen por convocatoria para que no se vaya a prestar a un mal uso, ¿no?, de ya ahora quién vas a incorporar o estás sacando una convocatoria específica para este estado, para este grupo, ¿no? Durante las vedas electorales. Durante las vedas electorales esos programas se cancelan. También resguardamos, ¿no?, 72 horas antes de una elección, resguardamos toda la estructura, tanto física, humana, de la Sedesol para que no vaya a haber ninguna situación, pero sobre todo también tenemos ya convenios de colaboración con la PGR y con la FEPADE para que si hay alguna denuncia, la Sedesol va a estar ahí dando la información que se requiera, porque tenemos una política de cero tolerancia a la corrupción y al uso indebido de los programas sociales. De vez en vez sale una polémica por el asistencialismo, que es nada más dar por dar y el discurso es aumentamos el padrón, aumentamos las partidas, etcétera. ¿Cuánto se ha pervertido realmente la política social por el asistencialismo, como le llamaba Enrique, la partidización? Sí, en ese sentido. ¿Cómo andamos? Esa sería una parte de la pregunta. Y la otra, en base a las cifras de Sedesol, ¿cuánto ha disminuido la pobreza del 2012 al 2017, esos 5 años? Mira, Pepe, yo creo que un gran logro, y no solamente es atribuible a la Sedesol, sino a toda la sociedad en su conjunto, porque también ahí ha participado el Poder Legislativo, es pasar de una política asistencialista a una política basada en el acceso a los derechos sociales. Cuando se crea la Ley General de Desarrollo Social, precisamente ese es su espíritu, ¿sí? Poner en la ley cuáles son, desde la política social, los derechos sociales que tienes que estar promoviendo. Entonces, sí, eso ha sido un hito muy importante en la concepción, desde las reglas de operación de los propios programas, desde sus poblaciones objetivos, desde los mecanismos de evaluación que existen para poder ver si estás alcanzando los resultados que esperabas. Y sí creo que es bien importante y es un cambio hasta filosófico detrás de cómo haces una política pública. Aquella que nada más piense hasta en utilizar la palabra apoyar, ¿no?, y dar y entregar, ¿sí?, versus una política que no es asistencialista, sino que está basada en derechos y que potencias, ¿sí?, a la ciudadanía, crea ciudadanía con esta política social para que exija
sus derechos sociales. ¿Sí? Eso ha sido un diferencia. cambio y ha sido una gran diferencia y lo hemos logrado a lo largo de estos años. ¿Sí? En términos de resultados, de comparabilidad de los últimos años, la Sedesol no hace esos cálculos. O sea, la Sedesol no es atribución de la Sedesol de tener sus números, ¿no?, de pobreza. Ese ha sido, por ejemplo, también otro gran logro a nivel nacional e internacional, que instituciones autónomas sean las que te evalúen, ¿no?, los avances de una administración. juez y parte, ¿no? Sí, no se puede ser exactamente juez y parte. Entonces, de acuerdo a los últimos resultados, pues han sido muy positivos, ¿sí? Pero también, como mencionaba en un bloque anterior, también seguimos teniendo retos por delante, ¿no? Eduardo Calderón, gracias por haber venido a esta mesa cuadrada. Muchas gracias, Enrique, Verónica, Javier, Pepe. De Felicidades verdad por es un esos placer. 25 años. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Vero. Gracias a ustedes. Estabas Buenas haciendo noches. cuando comenzaba. Buen domingo. Gracias, Pepe. Buenas noches. Y gracias a usted que nos hizo el favor de acompañarnos en una emisión más de Mesa Cuadrada. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de ella una aventurosa noche. Hasta la próxima. Secretaría de Educación Pública.